muchachos, en esta ocasión venimos con esto que está pero pegadísimo de Netflix, la serie que salió del asesino de ese serial, Ed Gein. Entonces pues vamos a ver qué es lo que hay, qué es lo que es la historia. He visto la serie, una parte no la he terminado de ver, no he visto un poco de cosas, pero pues vamos a ver qué es lo que hay detrás de esto, porque pues esto ya es otro contexto aparte de lo que sea la historia de Netflix. Vamos a ver qué nos trae Lord Drow, la verdadera historia de Plain, el carnicero de Plainfield, o Plainfield, algo así, perdón mi inglés. 1957, Plainfield, Wisconsin, un Plainfield. pequeño pueblo de 800 habitantes. Pero pequeño no significa tranquilo. 3 años antes había desaparecido la dueña de un bar y ese mismo año acababa de desaparecer la dueña de la única ferretería del pueblo. En ese pueblo uno ni siquiera después de muerto podía estar tranquilo. En los últimos De años el cementerio verdad. local había sido profanado incontables veces. El 16 de noviembre la policía fue a investigar al ermitaño del pueblo, un hombre que tenía fama de usar calaveras como decoración y al que habían visto en el cementerio local. Esperaban encontrarse con un asesino, pero lo que hallaron fue algo mucho más aterrador. Vestimenta y decoraciones hechas con piel humana, Ah. cráneos que funcionaban como tazas e incluso máscaras hechas a partir del rostro de mujeres. Se trataba de la casa del hombre que inspiraría películas como La Matanza de Texas, Psycho o El Silencio de los Corderos. Su nombre era Ed Uf, Gein, el carnicero de Plainfield. el carnicero, capítulo 1, fanatismo y Edward aislamiento. Gein nació en 1906 en la pequeña ciudad de La Crosse, Wisconsin, pero aún más pequeña era Plainfield, la localidad a la que se mudaron unos años después, cuando su padre vendió la pequeña tienda de abarrotes que tenía en la ciudad y compró una granja. Esta es Augusta Gein, la madre de Edward. Si os da un poco de mal rollo, Esa es la vieja, uff. No quiero hablar porque no quiero spoilear, porque de pronto haya gente que no haya visto la serie. no estáis equivocados. Era luterana, cosa que no sería problema, de no ser porque llevaba su fanatismo religioso a extremos. Decía que todas las Uf, mujeres eran potencialmente prostitutas, Dios. menos ella, supongo, y le encantaba leer la Biblia, pero no la parte de Jesucristo que dice que hay que amar al prójimo, sino capítulos del Génesis como la destrucción de Sodoma y Gomorra o escenas un poco gore como las del Apocalipsis de San Juan. George Gein, el esposo de Augusta, también Ok. era luterano. Los vecinos decían que quien no lo conociera diría que es un pastor de la iglesia, pero nada más lejos de la realidad. Lo cierto era que George era un tío alcohólico que constantemente se Mm, desquitaba pegándole a Augusta y que tuvo problemas con la familia de su esposa. Él regentaba una pequeña tienda Dios. de abarrotes en La Crosse, pero como era un incompetente, todo lo tenía que llevar la mujer, Augusta. Como Augusta pensaba que La Crosse era la pecadora ciudad de Babilonia o la Sodoma que sería destruida, y ella se había convertido en la matriarca de la familia, decidió que debían recoger sus bártulos e irse a vivir al campo. En Plainfield la cosa Mejor no dicho. cambió demasiado. George siguió bebiendo y desquitándose con ella, mientras que ella se desquitaba con sus hijos. Era una madre inflexible y muy Mm, exigente, que no temía en educar a Ed y a su hermano Henry con más palos que zanahorias. Cuando se mudaron, Ed tenía 7 años. Solo podía salir de la granja para ir a la escuela. La granja tenía poco menos de 1 kilómetro cuadrado y tenía un gallinero, un granero y una casa de 2 pisos en forma de L. Desde niño, Ed Gein era muy apegado a su madre y no veía defectos en ella. Una vez, mientras se balanceaba en las escaleras de la mm, casa, sintió que una fuerza lo arrastraba hacia abajo y perdió el equilibrio. La fuerza era la mano de su madre, que lo miraba con una mezcla de rabia y decepción. Ed empezó a qué llorar y putas. pensó demasiado en qué había hecho mal para decepcionar a su madre, sin darse cuenta que fue ella quien casi lo hizo caer. En Plainfield había católicos, baptistas y metodistas, pero no había luteranos. Por supuesto, para Augusta solo había una verdadera fe, la luterana. Entonces decidió que no valía la pena hacer amigos en el pueblo y sus 2 hijos se criaron Imagínese su mamá ser así de loca, marica. Coger y tan. Hacerlo casi caer de las escaleras. Uf. como ermitaños. No hizo amigos porque cada vez que empezaba a amistarse con alguien, le comentaba a su madre y ella buscaba mil excusas para que no siguiera con esa amistad. Y él seguía los consejos de Augusta a rajatabla, por lo que estuvo muy aislado desde pequeño. Edgin estudió hasta octavo grado en el pueblo y no era Octavo. especialmente excepcional. Como en la casa leían mucho la Biblia, la asignatura en la que más Ok. destacaba era el inglés, que para nosotros sería lengua, y el gusto por la lectura lo acompañaría en su soledad durante toda la vida, e incluso lo impulsaría a cometer algunos de sus crímenes. Y así fue como se Dios. hicieron adultos. Ed siempre estuvo más cerca de la casa, mientras que Henry era más independiente. Lograron librarse del reclutamiento de la Segunda Guerra Mundial, pero no de la muerte de su padre. George Jean murió en 1940 tras años de alcoholismo y de vivir con una familia
que lo Que odiaba. una 4 años cirrosis. después vendría otra tragedia, que pudo haber sido premeditada. De acuerdo a la versión de Ed Gein, el 16 de mayo de 1944, Henry empezó a quemar los alrededores de unos pantanos que se encontraban cerca Ja. de la granja. Ah, solo Los que. incendios controlados son una Ok. práctica relativamente común para los agricultores en esa zona de Estados Unidos, pero el incendio se descontroló. Según los vecinos, fue Ed el que inició el incendio y Henry fue a ayudar cuando el fuego se expandió. Ed admiraba a su hermano mayor, era un tipo mucho más independiente que trabajó en distintos oficios como jornalero hasta que se convirtió en contratista de reparación de carreteras. Por eso Ok. Henry era un hombre que conocía mucho más mundo y que poco a poco dejó de compartir las ideas de Augusta. Además de eso, pensaba que la Esta vieja relación tiene entre una su mirada pero tétrica, weón. madre y su hermano era demasiado apegada. En varias ocasiones, Henry decía que su madre no tenía razón y eso a Ed no le gustaba demasiado. Incluso llegó a decir que Ed no debía estar tan unido a su madre. Cuando esto ocurría, la admiración de Ed se transformaba en odio hacia su hermano. Cuando el incendio finalmente se apaciguó, Henry había desaparecido. Los vecinos formaron un grupo y empezaron a buscarlo. A pesar de que Ed Gein admitió que no sabía dónde estaba su hermano y que por eso necesitaba un grupo de búsqueda y rescate, cuando Mm. llegaron al área afectada, Ed los llevó directamente al cuerpo fallecido de su hermano. El cuerpo Mm. estaba lleno de hollín, pero no estaba quemado en ninguna parte. La cara tenía unos cuantos moratones. El sheriff preguntó a Gein por qué sabía exactamente dónde estaba el cuerpo de su hermano, y este le respondió que simplemente así son las cosas. El médico forense Así determinó son las que no era cosas. necesario Qué hacer una turbio. autopsia, pues era más que evidente que Henry Gein había muerto por el humo del incendio, y La años asfixia. después todos pondrían en duda que se tratara de una muerte y no de un asesinato. Pero no hay pruebas concluyentes que determinen que Ed Gein matase a su propio hermano. Antes de continuar, sé que Ok. a muchos os están encantando estos vídeos de True Crime que estamos haciendo, y todo esto es gracias a Nextory, el patrocinador de esta serie. Nextory es la Bueno, plataforma no me salgo con eso. gratuitamente como antiguos usuarios. En Nextory hay de John Video Ciudad Blanca y el código un año después de A la ver, muerte de su hermano. capítulo 2, acumulación de. Acumulación macabra. Ah, puta, no sé leer. Acumulación macabra. Un año después de la muerte de su hermano, la madre de Ed enfermó. Empezó a Mm. dolerle la cabeza y la espalda. Ed la llevó al hospital y la acompañó durante varias horas. El estado de Augusta empeoró tan rápidamente que fue necesario movilizarla con silla de ruedas en el pequeño hospital de Wild Rose. Pero Y finalmente entonces. murió de un infarto. Tras la muerte de su madre, Gein empezó a degenerar. De repente se había quedado solo en el mundo y como de pequeño no se le permitió desarrollarse normalmente, no tenía las herramientas para poder sobrellevar el luto, socializar con los vecinos del pueblo o incluso buscarse una novia. En realidad nunca tuvo las Reparecido al herramientas. man de Su la madre serie. siempre le había dicho que todas las mujeres eran pecadoras y de adulto apenas podía hacer amigos. Cuando Augusta murió, Ed tenía 39 años y era un Y uf. solterón que tenía fama de loco por adornar el porche de la casa con calaveras que, según él, le había traído un primo de un campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Una vez que murió Augusta, lo primero que hizo fue cerrar las partes de la casa en las que solía moverse su madre, su habitación, la cocina y el piso de arriba. Se limitó a vivir en la parte de abajo de la casa, a la que llamaba cocina de verano. Tras ¿Cocina años de de vivir verano? con una madre que era extremadamente estricta con la limpieza, Ed empezó a traer cosas a la casa y a guardar cualquier tontería. Por ejemplo, en un bote de vidrio guardaba chicles usados y en otro Ah, lo de los chicles, mano. las uñas que se cortaba. A esto se le llama ¿Las síndrome de uñas? Diógenes o síndrome de acumulación. Suele afectar a personas de más de 60 años que pierden a su pareja o a un familiar cercano y es más común en personas que ya tienen problemas neurológicos. De esas condiciones, la única que no cumplía Ed era la edad, pero a sus 40 años no estaba tan lejos. Tras varios meses, Ed no Sí. había superado el luto, así que fue por la noche al cementerio para desenterrar el cadáver de su madre. Se encontró con que la tierra estaba dura, extremadamente dura. El suelo del cementerio era mucho más arenoso que el de la Ok. granja, y si pasaba el Van a tiempo desenterrar suficiente, la era mamá. bastante difícil desenterrar a alguien. Para entonces también había empezado a leer historias extremadamente sensacionalistas sobre los crímenes de guerra nazis, cómics de terror y libros de anatomía humana. El Gein, que había crecido leyendo la Biblia, ahora se había convertido en un lector consumado. En muchos de estos cómics se podía ver a personajes monstruosos Dios. y a muertos vivientes con partes de la piel desgarrada. Los cómics, que trataban de exhumaciones y robo de cadáveres, eran sus favoritos. Los libros de anatomía eran un poco menos explícitos, pero Ese man también le provocaban era cierto morbo. turbio, Pasó un man. tiempo hasta que Gein tuvo una idea: revisar las esquelas de los diarios para saber cuándo moría alguien. Si se trataba de una mujer en sus 50 o de la edad de su madre, el hombre metía una Uy, pala en el puta. maletero El cabrón veía quién se moría.
encendía su coche y conducía por la noche. La idea era profanar las tumbas mientras el cuerpo aún estaba fresco y la tierra arenosa del cementerio de Plainfield no se había endurecido, pero en el pueblo morían muy pocas personas y si se trataba de mujeres con el perfil que buscaba Ginn, aún menos. A partir de entonces empezó a visitar otros cementerios del condado. Él mismo admitió que visitó los cementerios unas 40 veces y que en casi todas las ocasiones se iba con las manos vacías. A pesar de eso, se dice que profanó entre 7 y 10 tumbas. Para 1950, Dios. 5 años tras la muerte de su madre, O sea, imagínese eso, 40 veces ir a un cementerio y por la noche. ¿Será que ese man no vio cosas así, turbias, no sé, fantasmas o algo así? Aunque bueno, si estaba medio loquito, pues para él de pronto era algo normal. Ed Gein se había apartado casi totalmente de la sociedad. Solo se lo veía fuera de la granja por dos razones: algún trabajo ocasional o bebiendo en la taberna de Bancroft, un pueblo a 12 kilómetros de su granja. Pero Gein no bebía sin control ni se emborrachaba. Pedía una cerveza y la bebía poco a poco. Beber demasiado era un pecado. Eso lo recordaba perfectamente porque era el Mm, pecado que se había llevado a su padre. En realidad iba a ver a Mary Hogan, la dueña de la taberna, una mujer gorda de mediana edad que según las malas lenguas del condado se había divorciado 2 veces. Cuando Ginn veía a Mary Hogan Dios. pensaba en la difunta Augusta, pero también le repugnaban las diferencias que tenía la tabernera con su santa madre. Dios se la había llevado a ella cuando pudo haberse llevado a Hogan. La tarde del 8 de diciembre de 1954, un granjero fue a la taberna, pero no encontró a Mary Hogan. En lugar de eso, había un camino de sangre seca que llegaba hasta el aparcamiento. La policía empezó a Mejor investigar, dicho. pero casi 3 años después del crimen seguía sin resolverse. Tres Con las pocas años. personas que solía socializar Ginn, era con otros granjeros que lo contrataban ocasionalmente y con algún que otro vecino. Un día, después de la desaparición de Hogan, le dijo a uno de ellos: Mary Hogan no está desaparecida, está enterrada bajo mi granja. Hizo esto en varias ocasiones con otros Qué granjeros, cabrón. pero todos pensaban que simplemente era una broma pesada de las que acostumbraba hacer Ginn con su humor de ermitaño y tío raro. El 16 de noviembre de 1957, casi al final del otoño, comenzó la temporada de caza de ciervos. Bernice Warden era la dueña de la ferretería de Plainfield. Era una mujer de mediana edad que tenía un hijo sheriff llamado Frank y que justo ese día se había ido a cazar ciervos. Cuando volvió por la tarde a la O sea, ese ferretería, cabrón tenía como una obsesión con las señoras. no encontró a su madre. La ferretería estaba sola y había un reguero de sangre en el suelo. Llamó a sus compañeros de la policía y mientras estos llegaban, revisó la tienda a fondo. Encontró un papel en el que estaba escrito el nombre de Ed Gein y unas balas de ¿Quién? rifle. Frank supo Uf. inmediatamente quién era el culpable. Unas horas después, la policía del condado llegó a la granja de Ed Gein. Después de tocar un rato, no lo encontraron en casa. Fueron a la casa de unos vecinos, que eran los únicos a los que Gein solía visitar. Los policías lo encontraron ahí y empezaron un interrogatorio que se alargó durante horas, Los hasta que policías no de pudo mantener antes. su coartada y lo arrestaron. Ya era de noche. Después de arrestar a Gein, entraron a la casa por la cocina de verano. Uno de los policías entró con una lámpara de queroseno, dio un par de pasos y de repente sintió que algo lo tocaba. Encendió la luz de la linterna y se encontró con un cuerpo destripado y decapitado. Era Bernice Warden y aún faltaba por revisar el resto de la casa. La casa del horror. Dios. Ya he dicho que Gein probablemente padecía el síndrome del Diógenes y que además tenía un bote lleno de chicles usados, pero eso era lo más inocente que encontraron ahí. Era difícil caminar porque el suelo estaba lleno de basura, cómics y libros viejos, botellas, periódicos, herramientas, latas y restos de Eran comida. El fotos fregadero reales, ¿sí? estaba lleno de arena y ciertos objetos daban mal rollo. Se trataba de dentaduras totalmente amarillentas puestas en ciertas partes de la casa como piezas de cerámica china. Pero mientras más avanzaban, el asunto se ponía aún más macabro. En una parte de la cocina encontraron lo que parecía, en principio, un plato hondo de sopa, pero en realidad se trataba de una calavera. Otras calaveras adornaban Mm, los pilares de la cama de Ed Gein. En el comedor hallaron 4 sillas con la espaldera hecha con tiras de piel. No tardaron mucho en darse cuenta de que se Dios. trataba de piel humana. Había aún más objetos de este tipo: una lámpara, unos brazaletes, un tambor, una papelera Vean ese poco de cosas que se cabrón hizo. Dios. y la funda de un cuchillo, todo hecho con piel humana. También había un cinturón hecho con pezones de mujer. Fue una noche larga para los Con policías y pezones los de mujer. especialistas forenses que estaban en la casa de King. En una caja de avena había 4 narices, mientras que en una caja de zapatos encontraron 9 vulvas disecadas. Había una que estaba menos Vulvas. 9 vaginas, parce. seca que las demás y tenía restos de sal en ella. Era la de Bernice Warden.
También encontraron una especie de chaleco hecho con piel de torso femenino, totalmente Uf, disecado y curtido, como si se tratara de una chaqueta cazadora. Había varias máscaras que colgaban de las paredes como trofeos de caza, pero en realidad estaban hechas con los rostros de varias mujeres. Uno de ellos era todavía identificable, el de la tabernera Mary Hogan. Era como si Ed Gein quisiera hacerse una especie de traje con los pieles de los cadáveres que profanaba. El corazón de Bernice Borden estaba dentro de una bolsa de plástico cerca de la caldera, corazones mientras que la también. cabeza estaba en otra bolsa de plástico en el suelo y estaba empezando a ser tratada para ser disecada. Cuando subieron a la parte de arriba de la Qué casa, turbio, mano. encontraron un escenario muy distinto. Todo estaba lleno de polvo, pero lo que vieron era que Ed había mantenido de alguna forma el orden de todos los objetos del lugar para respetarlo como si fuera un templo. Todo estaba exactamente como lo había dejado su madre, es decir, no había sillas tapizadas con piel humana, no había cráneos, no había nada siniestro, pero todo estaba exactamente como lo había dejado su madre. Gein fue recluido en la cárcel del condado y una semana Qué después fue turbio es procesado este por un men, cargo de cabrón. asesinato. Para evitar la prisión, Por él razón mismo hicieron se una declaró serie. inocente por enajenación mental. Vamos, que dijo que estaba loco y que por eso era inocente. Los psiquiatras le diagnosticaron esquizofrenia, así que finalmente le mandaron al hospital psiquiátrico de Mendota, en la ciudad de Madison, y ahí le hicieron un test de cociente intelectual. Y a diferencia de otros asesinos que hemos tratado en el canal, como por ejemplo Ed Kemper, Ed Gein no era ni un genio, ni un superdotado, ni nada. Dio una puntuación bastante promedia y ya Sí. está. Unos meses después de ser apresado, algunos vecinos del pueblo decidieron quemar la granja de Ed Gein para evitar atraer a esos Ay, turistas un poco morbosos que se interesan demasiado por los asesinos. No les habrá funcionado muy bien porque hoy en día hay páginas web como esta que te recomiendan 6 lugares para visitar en Plainfield, un pueblo que no sería conocido de no ser por Ed Gein. Gein estuvo recluido en el hospital ay, psiquiátrico hasta 1968, cuando otros psiquiatras concluyeron que estaba sano y que de hecho podía ser procesado por la justicia, que finalmente lo declaró culpable. Este apeló nuevamente con el mismo argumento, que no estaba en sus cabales cuando asesinó a Bernice Borden, el único caso por el que se le acusaba, y la apelación procedió, así que pasó hasta el fin de sus días en el hospital psiquiátrico de Mendota. Gein murió de cáncer de pulmón en uf, 1984. Fue enterrado junto a sus familiares en el cementerio de 1984. Plainfield, pero alguien robó la lápida en el año 2000. Él mismo admitió que asesinó a Mary Hogan y aún así no fue procesado por tal cargo. Lo que ocurrió fue que la corte, en este caso del condado de Waukesha, no lo Mm, incluyó en el caso porque eso subiría los costes del propio caso y eso era algo que una corte rural del medio oeste no podía permitirse. También se sospechaba que Gein fue el autor de la muerte de otras 4 personas que fallecieron en extrañas circunstancias, pero nunca se encontraron pruebas concluyentes o materiales de que él lo hubiera hecho. Además de los asesinatos de Dios. Hogan y Borden, así Pero como solo la mató a dos presunta personas. responsabilidad que tuvo en la Dos, muerte tres. de su hermano, Gein profanó 9 tumbas de mujeres recién enterradas y conservó partes de sus cuerpos de la manera más horrenda posible. A Gein lo han llamado el Ghoul, el demonio y el carnicero de Plainfield. La manera sádica con la que despellejaba a Mm, sus víctimas se volvió parte de la cultura popular de Estados Unidos. Si habéis visto El silencio de los corderos, recordaréis que se busca al asesino en serie Buffalo Bill, que asesinaba a mujeres para vestirse con su piel. Bueno, pues está inspirado en el mismísimo Ed Gein, y antes de ser una película, fue un libro. Ocurre lo mismo con Psicosis, en la que Dios. Norman Bates es un chico tan obsesionado con su madre como el propio Gein. Si os gustan las historias de True Crime y de asesinos en serie, os recomiendo encarecidamente que vayáis a ver ahora mismo la historia de otro Ed, Ed Kemper, el asesino de las colegialas, un Dios santo, mano. Este man estaba. De razón le hicieron una serie, bro. Pero duro, duro. Muy duro.